Hola de nuevo, aquí estamos otra vez haciendo un vídeo para vosotros, contestando a vuestras preguntas. Me habéis preguntado mucho sobre cómo salir de la tristeza, qué hacer con las pérdidas. Yo he estado meditando bastante sobre el tema y finalmente os he escrito unas líneas que quiero compartir con vosotros. Y luego contestaré más en detalle a vuestras preguntas, pero primero quiero compartir con vosotros estas líneas. Cuando estamos tristes, pareciera que todo estuviera muerto. Nos falta el aire, el hambre, todo se vuelve pesado y no podemos concentrarnos prácticamente en nada. Un vacío grande se apodera de nosotros, con una sensación de que nada tiene sentido, nada tiene salida. Sentimos el vacío de la pérdida. El dolor del vacío invade nuestro ser. ¿Y qué solemos hacer? Pues negarlo, no querer sentirlo, distraernos. Y también procuramos llenar ese vacío con otros menesteres, sin éxito. ¿Cómo salir de la tristeza? Sencillamente sintiendo el dolor, dejarlo ahí, darle espacio, respirarlo, abrazarlo y agradecerlo. Y poco a poco se irá. Eso sí, solo se irá si dejamos el espacio al dolor. Porque de lo contrario, esta tristeza se convertirá en sufrimiento. Y nos sentiremos como un zombi viviente que ha aprendido a contarse lo injusto que es todo, o que no entendemos por qué ha sucedido, y entonces buscamos culpables para no sentir esa tristeza. No importa qué lo originó, mirarlo como una oportunidad de conectar con la esperanza de que esa tristeza posee un sentido más grande que ahora mismo no entendemos, que solo aparecerá ese sentido si nos lo dejamos sentir. La tristeza es una pérdida, por tanto, las pérdidas siempre traen cambios. Me habéis preguntado, ¿por qué evitamos estar tristes? Esto va a depender mucho del estilo de cada uno, de su aprendizaje. Pero sin duda lo que coincide con todos nosotros es evitamos justamente estar tristes porque duele, ¿sí? Porque perdemos el centro, ¿no? Porque no podemos concentrarnos en cosas, en situaciones, en personas, o sea, realmente estamos totalmente invadidos por ella. Y claro, las personas tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que relacionarnos, tenemos que procurar tener una vida normal, ¿sí? Y desde ahí no cabe la tristeza. Entonces, claro, cada uno va a encontrar la manera, según su propio aprendizaje y estilo de vida, a cómo salir de ello. Se podría decir que algunos evitaréis la tristeza pues diciendo, bueno, pues me voy a la alegría, me voy a disfrutar, me distraigo, ¿sí? Me río, me voy de fiesta, hago algo para distraerme divertido. Esto sería una manera de. Otra manera de sería explotando en rabia, ¿no? Sería como en una explosión. Apoyándonos en la injusticia de esto, en la mente, ¿no? Yo tengo que entender esto, ¿no? Yo tengo que buscar un culpable, ¿no? Alguien tiene que pagar esto, ¿no? O sea, desde el enfado sería otra manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo sería desde el miedo, es decir, asustándonos, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo sin esta persona? ¿Qué voy a hacer yo con este dolor? Tengo miedo porque me voy a quedar sola, ¿se entiende? Es como uno contacta más con un vacío más quieto, más petrificado, más de desolación, ¿sí? De qué voy a hacer yo sin eso, ¿sí? Sin ese trabajo, sin esa persona, etc. Y por último, tendríamos una manera más práctica de evitar la tristeza, que sería ocupándose.
¿no? Sería, bueno, yo tengo que trabajar, ¿sí? Yo tengo que ir aquí, tengo que hacer aquello, ¿no? Sería como obligarme a hacer ciertas tareas en mi vida, disciplinándome desde la mente, con el tengo que hacer para no sentir esto, ¿no? Por ejemplo, ante una pérdida de una pareja de toda la vida, ¿no? Que desaparece por lo que sea, porque se rompe la relación o porque esa persona muere, se va de esta vida, ahí este estilo de tristeza va a ser, bueno, encontrar es lógico, encontrar la lógica, tenía que ser así, era su momento, o sea, sería como ponérselo todo desde una manera más terrenal y más práctica, ¿sí? Estos serían los 4 estilos de tristeza en general, ¿eh? Porque luego cada persona somos un mundo, esto también es importante. Pero tú fíjate que seguro que te vas a encontrar en cualquiera de estos 4 estilos y probablemente en alguna más, ¿sí? O sea, probablemente no solo en uno, sino en 2 o 3, quiero decir. ¿Ok? Ok. Bueno, otra cosa que me habéis preguntado es ¿por qué asociamos la tristeza con injusticias? ¿Sí? Y aquí me cabe deciros una frase que sinceramente no sé quién dijo, pero desde luego que no es mía, ¿sí? Que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Y claro, cuando evitamos la tristeza con una justificación, ya no sentimos el dolor, porque ya estamos pensando esta tristeza, buscando soluciones, buscando culpables. Y esto nos va a llevar al sufrimiento, porque en realidad de esta manera estamos negando el dolor, ¿sí? De ahí que dolor y sufrimiento también se confunda, porque la sensación es la misma, pero realmente el dolor tiene un fin y el sufrimiento puede durar toda la vida. Es una elección, ¿sí? Y si yo no me lo dejo sentir este dolor, realmente voy a sufrir, ¿sí? Porque eso va a estar ahí como una herida latente, sangrante, ¿no? O sea, es como va a estar ahí siempre recordándome que eso está ahí, ¿sí? Y de ahí que cada uno ante este sufrimiento va a elegir salir de alguna manera, ¿sí? Pero de vez en cuando no va a poder evitar reencontrarse, porque antes os he hablado de las diferentes salidas, pero también tenemos que hablar de que el sufrimiento sería una tristeza con tristeza, ¿sí? Es decir, hacer más grande la tristeza, ¿sí? Y cuando digo más grande se me hace tan grande a mí que tengo que decir socorro, ¿no? Ayúdenme, no puedo. Y la hago muy grande porque no la entiendo, no puedo entenderla, no quiero incluso entenderla, ¿sí? Por esto lo asociamos con injusticias. Pero siempre que estamos analizando esa tristeza, vamos a estar sufriendo, ¿sí? Y lo vamos a hacer con buena intención, porque lo analizamos, porque queremos entender, porque pensamos que si lo entiendo, eso se va a quedar tranquilo. Pero esto está condenado al fracaso, porque realmente el dolor sencillamente es como la fiebre, ¿no? Es como algo que late, pum, 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 ¿no? A veces es más fuerte, ¿no? Es un pum, pum, pum. Y es inevitable sentir este dolor, por más que queramos negarlo. Por eso es tan importante que entendáis que cada vez que tú quieres entender tu dolor, tu tristeza, tu pérdida, va a ser muy fácil que alargues este dolor, que alargues esta tristeza y que se convierta en sufrimiento, ¿sí? Sí. Algunos habéis dicho, el sufrimiento es una forma de dejarse sentir la pérdida. Y también está asociado con lo mismo, es un estilo de evitar sentir la tristeza, la pérdida, el dolor. ¿Sí? Por esto que os estoy diciendo, cada vez que yo me explico es como una evasión. ¿Sí? Porque la pérdida no está en la mente,
O sea, el dolor no está en la mente, está en el cuerpo, realmente lo sentimos con dolor, con peso, como decía antes en las palabras que os he leído, ¿sí? Bueno. O sea, el sufrimiento es una idea, el dolor es físico. Esa sería la diferencia entre dolor y sufrimiento, para que lo entendáis mejor. Ok. Y por último, ¿por qué nos trae cambios la tristeza? Por una razón muy sencilla, porque las emociones no son estáticas, están en movimiento, ¿sí? Las emociones son ese carrusel que yo os menciono tantas veces de movimiento, de diferentes emociones. ¿Por qué? ¿Verdad que cuando tú te ríes mucho, te empieza a doler la mandíbula de tanto reírte, te empieza a doler la tripa de tanto reírte y empiezas a ponerte de mal humor para compensar este exceso de alegría? Empiezas a decir, para, que me duele, ¿no? Sería como un ejemplo de que una emoción no puede ser perpetua, ¿sí? Por tanto, la tristeza tampoco puede ser perpetua, ¿sí? Es decir, ¿qué solemos hacer? La tristeza se supone que si lo miramos como una polaridad, ¿cuál sería? Pues si no estoy triste, ¿cómo estoy? Estoy alegre, ¿verdad? Pero claro, no puedo estar alegre si no dejo sitio a esa tristeza. Pero normalmente, cuando vivimos una pérdida, en el momento del dolor somos incapaces de sentir esta alegría, esta esperanza ¿no? Pero en la medida que realmente le hemos dado el lugar, va emergiendo la alegría, ¿sí? Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, física, cuando se va un ser querido físicamente de este plano. Sí que está el dolor, pero también, o sea, está todo lo que no has podido hacer con esa persona, ¿verdad? Todo eso que ya no vas a tener con esa persona, pero también está todo eso eterno que sí has vivido con esa persona. Y entonces de repente te acuerdas de aquella conversación que tuviste o de aquel viaje que hiciste, ¿sí? Y te va entrando la alegría, ¿no? Por eso decía, en la medida que nos dejamos sentir esta tristeza y este dolor, que es sentir tristeza, va a ser inevitable que tarde o temprano aparezca la alegría. Sencillamente porque no podemos estar en una emoción perpetuamente, ¿sí? Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado, como siempre os digo, y nada, seguiré haciéndome vuestras preguntas, que yo ya sabéis que encantada de contaros y de hacer estos vídeos. Os mando un beso. Hasta pronto.